El Señor le bendiga en esta preciosa tarde a toda nuestra amable audiencia que se encuentran ahí a través de las redes viéndonos en las diferentes partes del mundo. De verdad que es muy grato que nos sigan desde su casa, desde su hogar, desde el auto, donde quiera que se encuentren, que estén escuchando este programa. Dios les bendiga a todos. Y en este hermoso día vamos a tocar un tema más en este programa, momentos de reflexión para la edificación de nuestras vidas. Espero que sea Dios el que guíe y dirija este programa para que haga lo que tenga que hacer en el corazón de cada uno de los oyentes. Para eso en esta tarde yo les pido que tomen una Biblia y vamos a abrir esa Biblia en el segundo libro de Reyes. Vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 24. Y leo para ustedes la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hizo enalbardar el asta y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener. Y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, yo te ruego, Dios mío, que tú tomes el control en esta tarde, tomes el control de mi vida, Señor. Me llenes con tu Espíritu Santo, Padre. Me guíes en esta tu palabra que tú vas a exponer, Padre, porque la palabra es tuya, al pueblo necesitado, a los amigos, Señor, que se encuentran a través de la internet. También, Señor, a los hermanos en los diferentes lugares donde se encuentran. Toma el control, unge mi vida, Padre, para poder predicar esta tu bendita palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria es tuya, la honra, la alabanza, el poder y la majestuosidad. Amén y amén. El tema para este día le he titulado Obstáculos que se nos presentan en la vida cristiana. Vamos a ver qué es un obstáculo. Cuando leímos aquí la palabra, el varón de Dios le dijo a su criado: no me hagas detener, sino hasta que yo te lo diga. Aquí en el diccionario, la palabra obstáculo tiene un significado, dice que es algo que impide pasar o avanzar hacia algún lugar. Situación o hecho que impide el desarrollo de una acción. O sea, hay algo que nos estorba. Hay una dificultad. Hay un inconveniente. Quiero que memoricen bien el título, porque es obstáculos que se nos presentan en la vida de un cristiano. Es así como los creyentes que nosotros somos. No podemos permitir que los obstáculos que se nos presentan en nuestro diario vivir, en nuestra vida cristiana, se interpongan con los propósitos que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para los creyentes, que Dios tiene para sus hijos, porque Dios tiene propósitos para todos nosotros. Que no nos hagan perder el rumbo, la dirección, el trazo que Dios hizo en nuestra vida. Tenemos que pelear por nuestra victoria. Tenemos que luchar para alcanzar las metas que Dios ha puesto delante de nosotros. Y tenemos que decir continuamente: Padre Celestial, cumple tus propósitos en mi vida. Cumple tus propósitos en mí. También debemos entender que no podemos tratar de ser lo que nosotros no somos, y menos intentar cambiar nuestros planes por nuestros caprichos. Eso es lo que no debemos hacer. Debemos dejar que Dios, con su mano poderosa, nos guíe hasta donde Él quiere que nosotros, sus hijos, lleguemos. Mi alma alaba a mi Señor. Así que debemos estar en la voluntad de Dios. Es necesario tener puesta la brújula en la dirección correcta para poder llegar. Y esto lo podemos conseguir
de diferentes maneras. Una de ellas, la primera, está en la oración. Es necesario que estemos continuamente orando y clamando para que Dios dirija nuestras vidas. Otra es la lectura de la palabra, el cual nos va a abrir la mente y nos va a hacer entender los propósitos que Dios tiene para con sus hijos, porque para eso el Señor dejó su bendita palabra. Debemos tomar en nuestras manos las herramientas que Dios nos dejó y podemos agregar un poco de paciencia a estas herramientas, sabiendo que hay que esperar en el tiempo de Dios. Hay algo que debemos agregar a esto, queridos oyentes, y es que debemos ser pacientes con los planes de Dios. Debemos imitar también las cosas buenas y debemos desechar todo lo que sea malo, porque eso es lo que viene a interponerse para los planes de Dios con nosotros. Lo que no sirve, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros los creyentes, por naturaleza humana, la mayoría de personas, por no decir todas, tienen pecados ocultos que agregan una enorme carga a nuestras vidas, las cuales no permiten que el creyente pueda avanzar. Y algunas de estas cargas no tienen siempre que ser pecados de inmoralidad, de ninguna manera. En muchas ocasiones son los afanes de la vida que el creyente se traza en sus propios caprichos, como la ambición a las riquezas, el poder humano y en otros casos, en muchas ocasiones, las cargas económicas que llegan a las familias, problemas de salud, problemas sentimentales, etc. Podemos encontrar aquí en la Escritura que hay muchos ejemplos de los afanes que agobian a un creyente. Veamos un ejemplo en el libro de Mateo, capítulo 19, del 21 al 22. Narra del joven rico. Vamos a leerlo, capítulo 19, 21 y 22 del libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 19, del 21 al 22, dice de la siguiente manera: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero dice el 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Estos son los afanes de las riquezas, los afanes de la vida. Por eso este joven rico se fue, no soportó lo que el Señor le dijo. A pesar de que para él era un hombre justo que profesaba desde niño la palabra de Dios y los mandamientos, pero tenía algo que lo alejaba del propósito de Dios. Y era que este joven tenía la mirada en todas sus posesiones, en todas las riquezas. Y esto es un ejemplo para nosotros, que debemos aprender a separar una cosa de la otra. Mi alma alaba a mi Señor. Es que la prioridad de este joven rico era el dinero. Y el dinero lo hizo alejarse de Dios, de los propósitos de Dios. El Señor le dijo: sígueme. El Señor le dijo: ven. El Señor quería que el joven rico andara con él. Mira qué hermoso esa oportunidad que se nos puede presentar a muchos de nosotros en la vida, que el Señor te diga: ven y sígueme, anda conmigo. Eso le dijo él al joven rico, pero él miró hacia atrás y tenía muchas posesiones y eso le entristeció, porque tenía que dejar las comodidades, tenía que dejar todo lo que había heredado de sus padres. El joven tenía que dejar todo para seguir a Jesús. Y así le toca a muchas personas que nos están viendo aquí a través de los medios. Tal vez el Señor te ha hecho un llamado para misionero. Tal vez el Señor te ha hecho un llamado para ser un evangelista. Tal vez el Señor te ha hecho un llamado para ser un pastor.
Pero tú tienes primero las miradas puestas en tus bienes materiales, en las cosas que posees, y piensas mucho y pierdes el privilegio de andar con Cristo. Yo te digo que debes orar, poner esto en las manos de Dios para que sea Dios el que haga la voluntad en nuestras vidas, porque caminar con Cristo no vamos a perder nada, tomados de la mano del Señor. Pero también podremos encontrar en la palabra de Dios varios ejemplos de hombres que colocaron en primer lugar a Dios. Veamos un ejemplo de ello. Lo encontramos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Y dice así: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh Señor, si me dieras la bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me librara del mal, para que no me dañe, le dijo Jabes al Señor. Y la Escritura dice que Dios miró en lo profundo del corazón de Jabes y le otorgó lo que él le había pedido. Es que el Señor conoce las intenciones de los corazones de los hombres. El Señor conoce lo profundo que hay en mi corazón y en el tuyo, amigo, que te encuentras a través de las redes. Por consiguiente, debemos entender que la bendición de Dios es un sello de Dios para mi vida, que fue dada como una añadidura para saber administrarla. Debemos saber administrar las bendiciones de Dios para que no nos alejen del Señor y menos de los propósitos de Él. Por ende, no podemos permitir que la bendición corrompa nuestra vida como creyentes y menos que nos aleje de la perfecta voluntad de Dios. Queridos oyentes, también debemos entender que el enemigo de nuestras almas, llamado diablo, que el Señor lo reprenda, no está muy feliz con los planes que Dios tiene para con nosotros, para con su pueblo. Por tanto, Él es el que más va a querer atravesarse en nuestras vidas, creando mayores obstáculos cada día para no dejarnos avanzar en la voluntad de Dios, para podernos apartar del propósito que Dios tiene para con usted y para conmigo. Él lo intentará. Y uno de los obstáculos que más le ha dado resultado al diablo, que el Señor lo reprenda, se llama el desánimo. Esta arma le ha dado tanto resultado que ha hecho volver atrás a muchos creyentes. Otro de los obstáculos que él usa se llama la incredulidad, que está en medio del pueblo. Porque mira que el Señor llamó 12 apóstoles. Tomás era incrédulo. Andaba con el Señor, pero era incrédulo. Casi la incredulidad lo separa de la voluntad del Señor al apóstol Tomás. Mi alma alaba a mi Señor, por lo cual es muy recomendable cada día aferrarnos de la mano de Dios. Es muy recomendable que estemos siempre puesta nuestra mirada en el Señor, allá en lo alto, que es donde el Señor quiere. Debemos aferrarnos a esta, su bendita palabra, para que la fe no falte. Es necesario cada día leer las Escrituras, orar, cada día buscar a Dios, predicar su palabra, ayunar, hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. No dejemos de hacer las cosas buenas. La palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Mira que lo demás vendrá por añadidura. Así que debemos estar en oración. Y es así que, tomados de la mano de Dios, el enemigo no podrá impedir que Dios haga la perfecta voluntad de Él con nuestras vidas. Mi alma alaba a mi Señor. Lo recomendable para el pueblo de Dios es no descuidar esta salvación tan grande. Por el contrario, porque el tiempo es muy corto y no podemos perder este tiempo que tenemos tan corto. Es necesario que el creyente
se trace metas, y metas espirituales, no solo metas económicas y metas físicas. Las personas se preocupan mucho por cuidar sus cuerpos, por cuidar que no se les acabe la economía. Eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, no me malinterprete, pero así como hace esas dos cosas de cuidar la economía, de cuidar su parte física, de cuidar su parte sentimental con su cónyuge, también debe cuidar la parte espiritual para que no tenga usted en el camino cosas desagradables. Mi alma alaba a mi Señor, mi alma bendice. Es necesario tener oración, clamor y ayuno. Hay que actuar con diligencia y hay que actuar con entusiasmo. Debemos contribuir nosotros mismos para ayudar a proteger nuestra salvación con nuestras acciones. Tenemos que tener puesta nuestra confianza en el Señor Jesucristo, porque el que ha de venir, vendrá. Así los incrédulos no lo crean. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 7:21 nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino es aquel que hace la voluntad de su Señor. Mi alma alaba. O sea que el que entrega su corazón a Jesucristo, ese es el que puede triunfar caminando de la mano del Señor. El que no lo tumbarán los obstáculos que le presenta la vida. El que no lo tumbará los dardos que el enemigo envía para destruir al pueblo de Dios. El que le entregue el corazón a Jesucristo. Mateo 7, del 13 al 14, dice la palabra de Dios. Aquí nos enseña que debemos entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, muy ancha, y espacioso es el camino, muy abundante, muy espacioso, que lleva a la perdición. Y dice la palabra de Dios que muchos son los que entran por ella. Pero también la palabra de Dios dice que la puerta es estrecha y el camino es angosto, que lleva a la vida. Y dice que pocos, solo los valientes, son los que entran por ella. Recomiendo a los hermanos que siempre han seguido nuestro programa y a los amigos que en sus casas deben leer la bendita palabra de Dios. Y yo les dejo para que lean el Evangelio de Marcos. Tome apunte en el capítulo 13. Lea todo el capítulo 13 del Evangelio de Marcos y entenderás muchas cosas. Aquí nos relata la cantidad de obstáculos que el enemigo traza para la iglesia, para poder hacer que la iglesia se pierda. Mateo 24:22 nos dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de nosotros los escogidos, me incluyo. Si tú quieres te puedes incluir, pero tienes que esforzarte, entregarle el corazón a Cristo y empezar a seguir sus preceptos, sus caminos, sus ordenanzas. Dice, si aquellos días no fueren acortados, las personas se perderían. Así que aquellos días deben ser acortados por causa de nosotros. Mi alma alaba a mi Señor. Es necesario que estos días últimos que estamos viviendo, el Señor los acorte. Usted se ha dado de cuenta que cada día pasa con velocidad, cada mes pasa con más velocidad, cada año. Mire que hace que era enero y ya estamos en mayo. A mí me pareció que me desperté ayer, me acosté a dormir ayer que era enero y hoy ya es mayo. Fue en un abrir y cerrar de ojos. Por eso el Señor está cortando los días para que nosotros seamos salvos.
Mi alma alaba a mi Señor. Hay que orar para que Dios nos ayude en medio de los obstáculos y nos dé la victoria. Queridos amigos y oyentes, en esta tarde yo quiero hacer una oración. Dispongan sus vidas en esta tarde. Pongan su corazón en las manos de Cristo. Pongan su hogar en las manos del Señor. Ayuden a que sus hijos pongan ese corazoncito en las manos del Señor. Vamos a orar. Usted como padre de familia es responsable de la salvación de sus hijos. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta tarde te doy gracias por esta tu palabra. Te ruego, oh Dios mío, por los oyentes, Padre. Oh Dios mío, ayúdalos para que los obstáculos que se le presenten en la vida a cada creyente, a cada hermano, inclusive a cada amigo, no lo alejen de la voluntad de Dios, Señor. Señor, envía tu Espíritu Santo en cada hogar, en cada corazón, en cada vida, Señor, y haz la obra en ellos, tu perfecta obra, lo que tú, Señor, planeaste para ellos desde el día en que nacieron. Termina la buena obra, Señor, en cada creyente, en cada amigo, en cada vida, Señor, que están a través de los medios. Te lo ruego en el nombre maravilloso de Jesús. La gloria es tuya, la alabanza, el poder, la majestuosidad y la grandeza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siendo todo por este hermoso día, le damos gracias a todos los oyentes por haber sintonizado este programa Momentos de Reflexión. Nos veremos en un próximo programa de Momentos de Reflexión. Que Dios continúe bendiciendo sus hogares, sus vidas, sus familias. Que el Señor pueda romper con los obstáculos que se le presentan a cada uno de mis oyentes desde allá donde se encuentren. El Señor es bueno, recuerda, y para siempre es su misericordia. Dios les bendiga a todos. Nos veremos en un próximo programa.